Buenos días. Mi nombre es David Elías, represento a la empresa Es Público y, siguiendo un poco el título de esta ponencia, vamos a intentar abordar las cuestiones de interoperabilidad, conservación y seguridad de documentos electrónicos, referido en todo momento a la plataforma Gestiona, que es la plataforma que, como ya sabéis muchos, comercializa la empresa Es Público y que en estos momentos está implantada y funcionando en unos 160 ayuntamientos de Cataluña. Entrando ya en materia, y empezamos a hablar por la parte de interoperabilidad, vamos a hablar de la parte de metadatos, ¿no? Nosotros, en Gestiona, en la última versión, hemos adoptado como esquema de metadatos el esquema de metadatos de gestión de documentos electrónicos propuesto por la norma técnica de interoperabilidad de política de gestión documental, ¿no? Además, lo hemos complementado con otros metadatos propuestos por el SIGEDA y con ello hemos hecho un conjunto de metadatos que entendemos que es más adecuado a los requerimientos o necesidades de los clientes en estos momentos, ¿no? ¿Esto quiere decir que antes no tuviésemos un esquema de metadatos? Por supuesto, no. Difícilmente sería operable o funcional una aplicación informática que no tuviese un esquema de metadatos, ¿no? Lo que pasa es que Gestiona, por su origen, es previo a la puesta en marcha del Esquema Nacional de Interoperabilidad. De hecho, cuando el Esquema Nacional de Interoperabilidad está en marcha, Gestiona ya tiene un volumen de entidades locales y de documentos generados muy importantes, ¿no? Y tenía un esquema de metadatos que era distinto. En este caso estaba basado en la ISO 23081 y, bueno, pero al final, como las mismas fuentes, beben de las mismas fuentes, etcétera, pues básicamente el trabajo que se ha realizado en esta última versión ha sido de establecer nomenclaturas concretas a los metadatos, muchos de estos ya existentes. Ha habido que generar algún metadato nuevo y asociar algún metadato nuevo. Y con todo ello, pues hemos hecho un esquema nuevo que entiendo que facilitará sobre todo cuestiones de interoperabilidad y de funcionamiento con otras aplicaciones, ¿no? O simplificará cuestiones o tareas a lo mejor tecnológicas que requerían mapeos de datos más complejos, ¿no? Pues yo entiendo que en estos momentos pues, posiblemente esté mucho más simplificado, ¿no? Aparte de los metadatos, y para mí más importante que los metadatos, hemos construido una política de gestión documental nueva que hace uso de todos esos metadatos y que establece, entre otras muchas cosas, ¿no? Establece pues, cómo se tienen que capturar valores en los metadatos, qué reglas de negocio generan esos valores y, más importante todavía, qué reglas de negocio aplico a esos metadatos, a esos documentos en función de los valores que tienen sus metadatos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo, que es, por ejemplo, el metadato del MDG 8.4, que el de política de protección de datos, donde se establece la calificación de un documento de política de datos a nivel de calificación de medio, alto o bajo. Claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En Gestiona un procedimiento tiene una serie de campos. Esos campos provienen de un repositorio de bibliotecas de activos semánticos que nosotros incorporamos para crear lo que sería el pack de campos que tiene ese procedimiento administrativo, ¿no? Esos activos semánticos, esos campos, nosotros los tenemos identificados o calificados con si contienen datos personales, sí o no, y en caso de contener datos personales, qué nivel de datos qué calificación se debe aplicar. Eso lo que nos permite es que al generar un documento en el sistema que utiliza una plantilla que mezcla datos que tienen una calificación determinada, podemos aplicar al documento un determinado valor en el metadato correspondiente, ¿no? Es una cuestión importante, pero importante sobre todo porque a partir de allí podemos hacer otras reglas. Es decir, podemos, por ejemplo, establecer que si un documento que tiene en el metadato una calificación determinada, por ejemplo, tiene una calificación de protección de datos de nivel alto, si se produce un comportamiento en el sistema que podamos calificar sospechoso, por ejemplo, accesos a documentos de nivel alto en horario nocturno, seamos capaces de generar alertas de forma proactiva al responsable de seguridad de la organización, ¿no? Y eso lo que nos permite, fundamentalmente, es pues, cuestiones como cumplir mejor con el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea que entra en vigor el año que viene,
¿no? Una serie de metadatos y una política de gestión documental. Para mí es mucho más importante una política de gestión documental que unos metadatos, porque al final tener metadatos y esos metadatos se incorporan de forma manual son elementos de poco valor o de poco atractivo, ¿no? Al final no es tanto cuántos metadatos tengo, sino cuántos metadatos soy capaz de gestionar de forma automatizada, ¿no? Otra de las novedades que hemos incorporado en la nueva versión es una gestión de cuadros de clasificación de la entidad. Y además hemos incorporado pues, el cuadro de clasificación recomendado por la Generalitat de Cataluña como cuadro precargado, de tal manera que un ayuntamiento o bien pueda crearse su propio cuadro de clasificación o podrá adoptar el cuadro de clasificación recomendado o adoptarlo y modificarlo y ajustarlo, etcétera, ¿no? Un poco ahí en ese orden de libertad. Esto, por supuesto, también tiene enlace con el tema de metadatos para lo que es la calificación del documento. Y también nos ha simplificado, nos simplifica mucho, la integración con eArchive, ¿no? En estos momentos Gestiona ya está integrada con el sistema de eArchive. Ya hay ayuntamientos que están remitiendo sus expedientes a la plataforma de eArchive y, bueno, pues esperamos que a lo largo de este año podamos planificar de forma ordenada y bien hecha, ¿no?, lo que sería la transmisión de todos los expedientes de los ayuntamientos que quieran tener la integración con eArchive a los sistemas de la OC, ¿no? Esto sería un poco todo lo que he referido un poco a lo que es la parte de interoperabilidad. En segundo lugar, en el siguiente lugar vamos a hablar un poco de lo que sería la parte de la conservación de los documentos. El tema de la conservación de los documentos, a mí me gusta dividirla en dos partes, ¿no? Una parte que es qué garantías tengo de que el documento lo voy a poder seguir leyendo en el futuro. Y en segundo lugar, cómo voy a garantizar la autenticidad de las firmas. ¿No? Y entonces, vamos a intentar abordar esas dos partes y explicaros un poco cómo la plataforma Gestiona aborda esas dos partes. Bueno, en tema de cómo voy a garantizar la accesibilidad de los documentos en el futuro, bueno, pues hay que tener en cuenta que la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando aborda qué sistemas de firma, qué formatos admite para tramitar un expediente, pues es bastante flexible, ¿no? Y admite cosas curiosas como la firma en CSV, múltiplo de formatos, etcétera, ¿no? En cambio, cuando nos vamos al artículo 17 del Procedimiento Administrativo Común, ya parece que esto ya no es el marco tan amplio, ¿no? Ya nos habla de un determinado formato que garantice una autenticidad, integridad, conservación del documento, ¿no? Al final, pues, sin decirlo, si a alguien se le ocurre algo diferente al PDF, pues lo vemos, ¿no? Claro, nosotros aquí, la verdad es que tenemos una ventaja, y es que nosotros en el año 2007, cuando empezó el desarrollo de la plataforma, apostamos por la firma en PADES, ¿no? La firma en PADES es, en aquel momento pues, que estaba de moda la firma SADES y las firmas estas desacopladas que permitían firmar cualquier documento, etcétera, ¿no? Pues no fue una decisión desde luego pacífica, pues fue objeto de debate y al final adoptamos la firma en PADES con la generación de documentos PDFA nivel 1. Esto yo creo que ha sido una decisión acertada, ¿no? No solamente porque creemos que es un formato de firma que entiende mejor el ciudadano cuando le ponemos a disposición ese documento al ciudadano, sino porque tiene otras ventajas, sobre todo de cara a su conservación, accesibilidad, conservación de las firmas, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, si yo estoy tramitando mis expedientes en formatos de firma de otro tipo y luego los quiero llevar a archivo y los quiero llevar a un formato que tenga estas características, ¿qué tengo que hacer? Copias auténticas de documentos electrónicos con cambios de formato, ¿no? Pues vaya chocolate, ¿no? Casi si desde origen hemos iniciado de una determinada manera, pues parece que pueda tener más viabilidad. El siguiente punto, esto sería un poco sobre respecto a la accesibilidad de los documentos en el futuro y cómo garantizamos que los documentos sean accesibles en el futuro. El siguiente punto sería la conservación de las firmas, ¿no? Nosotros, bueno, como ya sabéis, cómo garantizar la autenticidad de una firma
en documento en papel es diferente a en documento electrónico, ¿no? Nosotros en documento electrónico, en documento en papel, al final podemos llamar a un perito calígrafo, ese perito calígrafo hace un análisis de la firma del documento si alguien la está cuestionando, en base a una serie de pruebas periciales, verifica si el documento, la trazo, la presión, todo este tipo de cosas, y al final pues, nos deduce de una manera más o menos fiable, o que consideramos por lo menos fiable, que esa firma es auténtica. ¿Qué pasa con la firma del documento electrónico? Bueno, pues que no podemos acudir a un perito calígrafo. ¿A quién acudimos? A un perito informático, que es un perito informático que sabe de criptografía, que entiende la criptografía y que en base a un análisis de la criptografía del documento y demás, pues va a deducirnos si ese documento está correctamente firmado o no está correctamente firmado. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que hoy consideramos fiable, dentro de 4, de 5, de 6 o de 7 años, puede que no sea fiable, porque ese documento que está firmado con una serie de algoritmos de firma, etcétera, hoy que esos algoritmos nos pueden parecer fiables, a lo mejor dentro de 6 años están comprometidos. Y, por lo tanto, ese perito no nos va a poder poner la mano en el fuego de que esa firma esté correctamente, o sea correcta o esté autentificada, que sea auténtica, ¿no? Claro, daros cuenta, un documento firmado en el año 2000, después de 17 años, pues evidentemente la criptografía, los sistemas de protección que tienen, pues son absolutamente distintos, ¿no? Porque la computación, todo ese tipo de cosas, pues cambian, ¿no? ¿Cómo nosotros garantizamos esto? ¿No? Nosotros lo garantizamos a través de un doble sistema, un doble factor, que para mí es necesario en ambos casos, ¿no? Primero utilizamos un sistema que le llamamos ERS, que es un sistema de evidencias que siguen una determinada sintaxis, unos determinados logs, que además tienen unas nomenclaturas conforme a los esquemas metadatos de los metadatos de trazabilidad del documento. Generamos una serie de evidencias de tal manera que todo documento se va registrando en unos registros de auditoría, se registran qué accesos han producido a ese documento, qué modificaciones han hecho del documento, todo lo que ha podido suceder con ese documento, ¿no? Y se registran una serie de auditorías por tipo de acción, por descripción, etcétera, todo este tipo de cosas. Y esas auditorías están securizadas. ¿Qué significa esto? Significa que a esas auditorías se les aplica un sellado de tiempo a los registros de auditoría, de tal manera que podemos garantizar que ese documento electrónico sus modificaciones o sus accesos o todo lo que haya podido ser su vida digital está reflejada en esa auditoría con un sello de tiempo de una autoridad de certificación, ¿no? Claro, esto es una fuente muy fiable. Nosotros, por el volumen de clientes global que tenemos, que en total damos servicio a unas 4.200 administraciones, pues daros cuenta que todos los meses tenemos requerimientos de la Policía Judicial en la que se nos pide que certifiquemos cosas de la herramienta, ¿no? Pues porque se nos pide que informemos de qué accesos ha habido o quién se descarga un determinado documento, todo este tipo de cosas. Contar con un sistema de auditorías de esta fiabilidad pues confiere mucho valor, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el tema del resellado de los documentos, que como ya sabéis, pues al final pues es aplicar sellos de tiempo a los documentos cada X tiempo, cada X año, de tal manera que ese documento digital lo proteges con un sello de tiempo que tiene una criptografía que está más actualizada y entonces vas creando unas capas de cebolla, de tal manera que esas capas de cebolla nos van a permitir bueno, pues a poder ir abriendo ese documento y verificar que las firmas son correctas porque no han sido comprometidas, ¿no? Para mí los dos sistemas son complementarios. El sistema de resellado evidentemente tiene muchas ventajas porque nos aporta sobre todo lo que es interoperabilidad del documento, es decir, yo puedo enviar ese documento a otra administración y esa otra administración o otra persona puede verificar la cadena de firmas en el propio documento. Por lo tanto, tiene muchas ventajas, ¿no? Pero claro, tiene otras desventajas y es que eso crea instancias nuevas de los documentos, multiplica el número de documentos que existen en el sistema, ¿no? Y tiene pues, esto presentado de forma indefinida en el tiempo, pues será una cuestión que tendremos que ver, ¿no? Porque ahora posiblemente llevamos resellando poco tiempo,
¿no? Pero esto habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Yo creo que los dos sistemas son complementarios. Posiblemente el sistema LTV pueda estar más asociado a fases de vigencia del documento, ¿no? Y posiblemente a largo plazo pues el sistema RS pues, está más en fases históricas del documento, en fases de conservación histórica del documento, ¿no? Y esto sería un poco más o menos lo que sería a efectos de conservación de los documentos. Y por último, yo hablaría del tema de la seguridad. De la seguridad y yo creo que de la privacidad, que son dos elementos que son importantes, ¿no? Y que son importantes y, de hecho, de lo poco que la Ley de Procedimiento Administrativo Común entra a hablar de archivo en su artículo 17, ¿no? Pues hay una clara referencia al Esquema Nacional de Seguridad y al de la privacidad, con lo cual, pues evidentemente es un tema que entra de forma directa y transversal en el mundo del archivo, ¿no? Claro, las administraciones públicas están obligadas al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Aquí podríamos debatir si el nivel de seguridad que tiene que aplicar una administración pública es nivel medio, bajo, alto. Esto ya tendríamos diferentes criterios de opinión, ¿no? En función de qué gravedad o qué impacto pueda tener la incidencia de seguridad en el ciudadano, si mi sistema es un sistema de nivel alto, medio, bajo, ¿no? Esto es opinable, ¿no? Para mí, los ayuntamientos tienen un nivel alto. Quizás no en todos sus sistemas, pero sí que tienen sistemas que tienen nivel alto, ¿no? De hecho, si hubiese una incidencia de seguridad, que no hablo de pérdida de datos, pero hablo, por ejemplo, de accesos de intrusos a la información y se rescatase determinada información que existe en los ayuntamientos y se hiciera pública, pues seguramente, pues a lo mejor diríamos, hostia, esto tiene un nivel de impacto alto en el ciudadano, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que los ayuntamientos tienen un nivel alto y deben de cumplir un nivel alto, por lo menos en una parte de sus sistemas, ¿no? Claro, cuando un ayuntamiento contrata un sistema con una empresa externa, ese ayuntamiento está obligado a verificar que esa empresa externa cumple con el Esquema Nacional de Seguridad en aquella parte en la que el ayuntamiento le está delegando el cumplimiento, ¿no? Puede ser los sistemas, puede ser la aplicación, puede ser X cosas, ¿no? Claro, nosotros, como Gestiona, somos encargados del tratamiento de la información de los ayuntamientos en un formato de servicio. O sea, esto nos pega de forma totalmente transversal. O sea, porque a lo mejor si tú compras una aplicación informática que se instala en tu ayuntamiento, esa empresa tiene pocas responsabilidades a nivel del Esquema Nacional de Seguridad, porque te las estás quedando tú en el ayuntamiento, ¿no? Porque al final toda la protección física de eso te la estás quedando tú, y con lo cual pues la aplicación, la verdad, tiene poco que hacer, ¿no? en tema del Esquema Nacional de Seguridad. En cambio, cuando estás en un modelo como el nuestro, donde el ayuntamiento contrata un servicio que pone en marcha todo esto, pues evidentemente el ayuntamiento está haciendo una delegación casi completa del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en esa empresa proveedora, ¿no? Por lo tanto, para nosotros era un tema que nos ha preocupado mucho. Nosotros entendemos que la seguridad es lo primero y lo más importante, porque muchas veces hablamos de cosas que generan valor añadido, ¿no? Pero la seguridad no genera valor añadido. La seguridad es capital, ¿no? Y seguramente ahora que estamos hablando ya de casos de ayuntamientos que les están robando datos y que están sufriendo datos o virus que les encriptan y les piden dinero, todo este tipo de cosas, pues la seguridad es un tema capital y que cada vez va a cobrar más y más importancia, ¿no? Nosotros hemos querido ser pioneros, posicionarnos pronto en ese punto, ¿no? Y hemos obtenido la certificación de nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Creo que somos la primera plataforma, y en estos momentos la única, que tiene un cumplimiento de nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad y mucho más con un modelo como el nuestro, donde la externalización es casi completa del tratamiento de la información, ¿no? Claro, el cumplimiento del nivel alto, si repasamos un poco el Esquema Nacional de Seguridad y vemos los diferentes niveles y las medidas de seguridad que hay que aplicar para alcanzar cada uno de los niveles, pues el cumplimiento del Esquema Nacional de nivel alto es un esquema exigente,
¿no? Hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer sistemas de detección de intrusos, ¿no? Tienes que hacer un sistema de pentesting, tienes que poner un sistema de ataques de denegación de servicios, tienes que hacer un conjunto de inversiones que son muy, muy elevadas, ¿no? Yo os diría que el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad nos ha supuesto una enorme inversión, ¿no? Pero yo creo que nos deja a todos muy tranquilos, sobre todo clientes que están aquí, que son clientes de la plataforma Gestiona, pues ya saben que ellos están muy cerca del cumplimiento a nivel alto, por lo menos en todos aquellos servicios o sistemas que hayan delegado en nosotros, ¿no? De todas las medidas que aplica el Esquema Nacional de Seguridad en el nivel alto, hay una medida que a mí me parece hiper importante y que va a ser una medida crucial, que va a dar mucho que hablar y que va a ser fundamental, que es el tema de manejar la información de forma encriptada. Y esto es un tema que es importante, ¿no? Dices, ¿cómo yo manejo los datos del sistema de forma encriptada? Claro, fijaros a qué cosas nos afecta, ¿no? Dices, al expurgo de documentos, ¿no? Dices, claro, en un mundo digital donde tú coges y todo tiene que estar duplicado, triplicado, cuatriplicado, además te tienes que llevar los documentos a unas cintas, tienes que llevarlos fuera a otros sistemas, todo este tipo de cosas. Claro, si yo tengo que eliminar un documento del sistema y estoy obligado a eliminar un documento del sistema por materia de protección de datos, ¿qué hago? ¿Me voy a las cintas de seguridad a eliminarlo? Esto es un tema que yo creo que va a ser un tema capital, ¿no? Y que es una cuestión que vamos a tener que resolver, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Con encriptación, con manejar la información de forma encriptada. Es decir, con ser capaces de manejar ese documento encriptado con una clave, que en ese momento podamos romper esa clave. Y en el momento en que rompamos esa clave, eliminamos la posibilidad de acceso a todas las instancias que puedan existir de ese documento, ¿no? Esto es un poco, yo creo que es una medida que es potente, que vamos a seguir hablando y se va a hablar mucho de ello en los próximos años y que va a ser la forma de funcionar de todas las aplicaciones y en la que está el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, porque al final el esquema también prevé cómo securizo ese documento cuando ese documento no está dentro del sistema o se está manejando con copias externas, ¿no? Y por esto, no mucho más. Me parece que hemos empezado un poco tarde la ponencia y un poco justos de tiempo. Pues cualquier duda o cualquier cuestión, pues estamos a vuestra disposición para atender lo que necesitéis. Muchas gracias.